Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Así dice la palabra de nuestro Dios. Dijo Jehová a Moisés: Suba ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muy buenos días nuevamente a todos. Pues vamos a darle el sentido a la lectura de las Escrituras de Éxodo capítulo 24. Mientras que en los capítulos 20 al 23 se habían establecido los términos del pacto, en este capítulo se nos narra de manera particular la confirmación del pacto. Para esta confirmación, Dios primero, como lo hemos leído, llama a que subiera al monte de Sinaí a Moisés, Aarón, a sus hijos y a 70 de los ancianos como representantes de las diferentes tribus del pueblo de Israel. Esta reunión era básicamente una reunión de adoración. Lo primero que hizo Moisés en el versículo 3 fue decirle al pueblo tanto los 10 mandamientos que encontramos en el capítulo 20 como las otras leyes que se describen en los capítulos 21 al 23, para luego escribirlas y formar lo que se llamó el libro del pacto. Y una vez escritas, volvió a leerlas al pueblo como se describe en el versículo 7. Entonces, primero leyó la ley de Dios para que el pueblo supiera los términos del pacto
y luego las volvió a leer para confirmar el pacto. Pero algo importante en la ratificación del pacto fueron los sacrificios realizados y el rociamiento de la sangre que se mencionan en los versículos 4 al 6. Moisés edificó un altar para realizar los sacrificios, porque recordemos que los pecadores solo pueden adorar a un santo Dios sobre la base de un sacrificio. Y de acuerdo al versículo 5, como lo hemos leído, se ofrecieron holocaustos. En este tipo de sacrificios, el animal normalmente era totalmente quemado por el fuego y representaba la expiación de los pecados y la entrega total del pueblo. Y también se ofrecieron, como dice, sacrificios de paz, que representaban la paz y la comunión con Dios, como lo dice su mismo nombre. Luego de leer el libro del pacto, hay un punto interesante, dice que Moisés roció una parte de la sangre sobre el altar y la otra parte de la sangre la esparció sobre el pueblo. Ahora escuche esto, hermano, porque es muy importante. La sangre mostraba que el pacto era una cuestión de vida o de muerte. Debemos recordar que en el antiguo mundo, un pacto normalmente era sellado en sangre para representar lo que sucedería si alguna de las dos partes faltaba en obedecer. Y creo que de esto recordamos un poquito en el libro de Génesis, cuando Dios manda llamar a Abraham, cuando le dice que partiera por la mitad unos animales. De esta forma, ambos se comprometerían a acatar el pacto. Ahora, aunque no estamos diciendo que este pacto fue celebrado entre partes iguales, como por ejemplo sucede en un matrimonio, dos personas, dos seres humanos, un hombre, una mujer, ¿verdad? Establecen un pacto, sino que aquí Dios fue el que tomó la iniciativa de condescender y de hacer un pacto con el pueblo de Israel. Así que el pueblo solamente tenía que aceptar las condiciones que Dios estaba dando y obedecer. Pero la sangre no solamente era una amenaza para quien quebrantara el pacto, sino que al mismo tiempo representaba un símbolo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque primero Moisés, como lo hemos visto, roció la sangre sobre el altar de Dios, lo cual representaba en sí mismo la expiación o el perdón de pecados del pueblo de Israel y que Dios había apaciguado la ira de Dios. O por medio de esta se había apaciguado su ira. Luego vemos que la sangre fue rodeada sobre todo el pueblo, lo cual mostraba que Dios había aceptado ese sacrificio y que ahora habían sido incluidos al pacto. Esto nos muestra entonces que el derramamiento de sangre siempre ha sido bajo la base por la cual los pecadores pueden tener una relación de pacto con Dios. El escritor de Hebreos estaba precisamente pensando en Éxodo 24:4 cuando él escribió en el capítulo 9, versículo 18 y 20. Libro de Hebreos, si gustas acompañarme, capítulo 9, versículo 18 al 20. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Literalmente las palabras que encontramos en Éxodo capítulo 24. Lo que sucedió aquí en este capítulo
era una sombra de la obra de Cristo. Dios ha hecho un pacto con nosotros en Cristo. Y de la misma manera que estableció el pacto con Moisés, esto es, hubo derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz para hacer la expiación de nuestros pecados y apaciguar la ira de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se nos dice que hemos sido limpiados, que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados y es la razón por la cual ahora nosotros podemos tener una relación de pacto con Dios. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento menciona que esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Sin embargo, el pacto de Moisés no solo fue ratificado con sangre, sino también con una comida. Y vamos a ver en la providencia de Dios cómo eso va de la mano con lo que hemos visto hoy en la mañana en el estudio de la Santa Cena. Dice el versículo 11 de nuestro capítulo 24, en la segunda parte, que vieron a Dios y comieron y bebieron. Esta era una comida de comunión. En aquel tiempo, cuando se establecía un pacto, se solía compartir los alimentos, porque recordemos que este era un símbolo de amistad. Quizás recordamos aquel pacto que hicieron Abraham con Abimelech, Jacob con Abimelech, donde con Labán, donde llegaban a un acuerdo y compartían los alimentos. Era un símbolo entonces de amistad, así que cuando Moisés, Aarón, sus hijos y los ancianos estaban comiendo y bebiendo en la montaña, estaban mostrando su comunión con Dios. Y también como lo estábamos analizando en la mañana, ¿qué hizo el Señor Jesús antes de ser crucificado para establecer el pacto? ¿Qué hizo el Señor Jesús antes de ser crucificado para establecer el pacto? Comió y bebió con sus discípulos. Y les dijo, según Lucas capítulo 22, versículo 15 y 16, cito las palabras: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Así entonces, como lo pudimos ver en la mañana, la cena del Señor solo es un anticipo de la gran cena de la boda del Cordero de Dios, y por medio de la cual entonces nosotros somos asegurados de que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Esa preciosa cena, esa preciosa comunión nos recuerda el estrecho vínculo que ahora tiene Dios con nosotros como su pueblo. Hoy, como se ha dicho, tenemos el gran privilegio de celebrar esta comunión con Dios por medio de la Santa Cena. Mientras que en el antiguo pacto, como lo vemos en Éxodo 24, solo los líderes tenían este privilegio. Así que esta es una razón más para que valoremos cada vez más este sacramento. La tercera forma por la cual el antiguo pacto fue ratificado con el pueblo de Dios fue por medio de las tablas de la ley escritas por Dios mismo. Estas tablas incluían los 10 mandamientos. Eran 2 tablas, no porque no cupieran todos los mandamientos en una sola tabla, o, como algunos piensan, porque la ley estuviera dividida en las leyes respecto a Dios y las leyes respecto al prójimo. No, no era por eso. Más bien, eran 2 tablas porque, según la costumbre antigua, se tenían que escribir 2 copias, una para cada parte del pacto. Por último, una de las cosas más sobresalientes que encontramos en este capítulo 24 es que tanto en el versículo 10 como en el versículo 11 se nos dice que Moisés, Aarón y sus compañeros vieron a Dios. Y entonces esto nos debería de llevar a preguntarnos, ¿cómo pudieron verlo
si nosotros sabemos que nadie puede ver a Dios y vivir? Esa sería la reflexión que podemos hacer aquí. Ahora bien, lo que Moisés vio fue una pequeña muestra visible y en forma humana de Dios. Eso es lo que vio Moisés y sus compañeros. O lo que es descrito como sus pies. Vio los pies de Dios. No vieron el ser pleno de Dios, sin embargo, no se nos describe más de lo que vieron, sino solamente se nos dice cómo era el suelo debajo de los pies de Dios, que es algo interesante. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan nos está reiterando que nadie ha visto a Dios, sino solo Cristo. Él es quien nos revela al Padre, y entonces cuando nosotros vemos a Cristo, nosotros vemos al Padre. La visión que tenemos de Dios en Cristo es muchísimo mejor y mucho más sublime que la que pudo haber tenido Moisés en el Sinaí. Él es la imagen de Dios y le hemos de contemplar por la eternidad. Pero nuestra esperanza para el día postrero todavía es mucho más sublime. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, cito las palabras del apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Puestos en pie, por favor, sigamos adorando a Dios, quien, como se ha dicho desde el estudio, está de manera muy especial en medio de nosotros este día santo.